En los últimos compases de su vida, el Papa Francisco cargaba en silencio una inquietud profunda. La posibilidad de que antiguas profecías, largamente debatidas y a menudo ignoradas, estuvieran acercándose a su cumplimiento. En los últimos días de su vida terrenal, mientras la quietud envolvía las estancias de Santa Marta, el Papa Francisco parecía recogerse en un silencio más denso que de costumbre. Su respiración pausada no solo acompañaba el peso de los años, sino también el peso invisible de preguntas no resueltas, de signos que, para muchos, parecían anunciar el fin. Sabía que su nombre, Jorge Mario Bergoglio, había despertado interpretaciones entre los fieles, algunos viendo en él un eco de Pedro, otros afirmando que, por sus raíces italianas, era el verdadero romano que San Malaquías mencionaba. Francisco conocía bien esa antigua profecía que hablaba de 112 pontífices desde Celestino II hasta el último, Pedro el Romano. Le habían contado que fue escrita en latín por el arzobispo Malaquías en el siglo XII, tras una visión en Roma. Durante siglos, esos versos habían permanecido ocultos hasta que Arnold Wyon los sacó a la luz en 1595, justo en medio de un cónclave. Entre todas las predicciones que circularon por la Iglesia, esa era la que más inquietaba a los corazones creyentes y dividía la opinión de estudiosos y teólogos. Francisco, que conocía los extremos con que se recibían esas líneas, algunos las desechaban como invención, otros las veían con temblorosa certeza. No podía evitar sentir en el silencio de la noche el eco de aquella inquietud. Él era, según la numeración, el Papa número 112. Y la profecía no era benigna. Hablaba de grandes tribulaciones, de la caída de la ciudad de las 7 colinas, del juicio de un juez temible. Era él el último. Estaba contemplando desde su ventana, sin saberlo, los días finales de una era. Estas preguntas no lo llevaban al miedo, sino a una preocupación profunda por la Iglesia. Francisco no buscaba protagonismo ni apocalipsis, pero sentía el deber de custodiar a su Grey hasta el último aliento. Desde su elección, el 13 de marzo de 2013, como el primer papa jesuita de la historia, su pontificado no había estado exento de turbulencias. A veces se preguntaba si sus decisiones habían contribuido a esas tempestades. El escándalo de abusos sexuales por parte del clero lo desgarró. Aquel informe de 2018 sobre los abusos en Pensilvania le dejó noches en vela y lágrimas silenciosas. El dolor de las víctimas, el encubrimiento institucional, las culpas compartidas, todo eso lo marcó. Se sintió responsable no solo de limpiar, sino de sanar. Pero sanar lleva tiempo, y a veces el tiempo no basta. También recordaba la controversia que siguió a su exhortación Amoris Laetitia. Quiso abrir caminos de acogida, no de ruptura, pero muchos lo acusaron de poner en riesgo la doctrina. Aquella carta de 45 sacerdotes y teólogos del 11 de agosto de 2017 lo hirió profundamente. Lo acusaban de confundir, de desviar. Francisco no respondía con dureza, pero cargaba con esas palabras como con espinas que no se ven, pero que sangran. Luego vinieron más crisis. La renuncia masiva de obispos chilenos tras el escándalo de abusos sexuales, las declaraciones de obispos tradicionalistas como Bernard Fowlery, quien llegó a sugerir que él podía estar abriendo paso al anticristo. Francisco nunca devolvió el golpe. Oraba, pensaba, escuchaba y sufría. Él sabía que había tensiones, divisiones, incomprensiones, pero también había consuelo. Había quienes lo reconocían por su ternura, por su compromiso con los pobres, por su apertura al diálogo con otras religiones, por su defensa de la creación.
Recordaba con serenidad aquella encuesta de 2014 que reflejaba cómo su figura unía a personas de distintas culturas. En sus últimos suspiros, Francisco no pensaba en juicios celestiales sobre sí mismo, sino en la iglesia que dejaba atrás. Le preocupaba su unidad, su fidelidad al Evangelio, su capacidad de escuchar a los que sufren. Si aquella profecía se cumplía o no, solo Dios lo sabía. Pero él, como pastor, solo podía hacer una cosa: seguir rezando en silencio, con el corazón abierto, hasta el final. En los últimos días de su vida, mientras el silencio de Santa Marta envolvía cada rincón, el Papa Francisco, con la mirada fija en el crucifijo de su habitación, meditaba en lo que había sido su tiempo como sucesor de Pedro. Recordaba cómo, pese a las controversias, había recibido muestras de afecto por su carácter cercano, su opción por los pobres y su apertura al diálogo con otras religiones. También venían a su memoria los aplausos que despertó su encíclica sobre el cuidado del medio ambiente y cómo muchos en el mundo lo reconocieron por su esfuerzo en unir a las personas. Un estudio mundial del año 2014 aún resonaba en su interior. Miles y miles creían que su figura traía unidad y esperanza. Sin embargo, no podía borrar de su corazón el peso de ciertas heridas. Una de ellas fue la carta escrita por el arzobispo Carlo María Viganò, antiguo nuncio en los Estados Unidos. En ese escrito, que alcanzó una notoriedad abrumadora, se le acusó directamente de negligencia, especialmente respecto al caso de Theodore M. Sekarich y de las denuncias contra M.C. Carrick. La carta era tajante y llegaba incluso a exigir su renuncia. Esta afrenta no fue una entre tantas, caló hondo, porque no venía solo del exterior, sino desde dentro del cuerpo eclesial, y al volver su pensamiento al presente, comprendía que esa controversia no se limitaba al Vaticano. Había tomado las redes, los medios digitales, plataformas como YouTube. Las críticas se multiplicaban no solo entre laicos, sino también entre sacerdotes, obispos, cardenales, académicos. Cada vez más voces se alzaban en su contra, muchas procedentes de sectores conservadores, con canales como Church Melodian y The Remnant TV, que se oponían con fuerza a su visión pastoral más abierta. Sentía, como una espina persistente, que la Iglesia vivía una encrucijada y que su figura se encontraba en el centro del debate. En ese vaivén de ideas, una inquietud antigua resurgía. ¿Y si todo esto estaba relacionado con la profecía de San Malaquías? Esa serie de 112 lemas latinos que, según se decía, describían con precisión a cada papa desde Celestino II. A medida que recordaba las interpretaciones de algunos, no podía evitar preguntarse si en verdad su pontificado representaba el cumplimiento de esa última profecía. Porque según ciertos estudiosos, cada uno de sus predecesores había encajado sorprendentemente bien en las descripciones proféticas. Incluso traía a su mente un hecho simbólico del pasado. En 1958, poco antes del cónclave que eligió a Juan XXIII, el cardenal Spellman de Nueva York fletó un barco con ovejas, surcando el Tíber. Lo hizo para expresar que él era el pastor y el navegante, como preveían algunas de esas antiguas visiones. Era una imagen poderosa y mostraba cuán profundamente la Iglesia había tomado en serio esas profecías. Pensaba también en el Papa Benedicto XVI, descrito en la profecía como Gloria Olivae, la gloria del olivo. Para algunos, esta descripción resultaba vaga o imprecisa, pero otros hallaban sentido oculto. Según la lista de San Malaquías, después de Benedicto vendría el último papa, Pedro el Romano. Y entonces llegaba el punto más perturbador. Algunos lo habían identificado a él
Francisco, como ese Pedro, no porque fuera romano de nacimiento, sino por sus raíces italianas y por el hecho de guiar la Iglesia en tiempos tan turbulentos. En su interior sabía que muchas de estas profecías eran materia de discusión y que cada quien ofrecía su interpretación, pero no podía negar que algunas coincidencias eran sobrecogedoras, como la del Papa Urbano VII, descrito como ex antiquitate orbis, nacido en Florencia, cuyo escudo incluía una flor de iris similar a un lirio, o Juan Pablo II con el lema de Labores Solis, nacido precisamente el día de un eclipse solar. Francisco contemplaba la posibilidad de que su nombre, Jorge Mario Bergoglio, de familia italiana aunque argentino de nacimiento, fuera visto como una confirmación del título Pedro el Romano. La sola idea no le provocaba temor, sino una compasión inmensa por la Iglesia que tanto amaba. Sabía que no todos creían en estas profecías, pero también reconocía que habían encendido en muchos una reflexión profunda sobre el rumbo de la fe y del mundo. Veía claramente que la Iglesia estaba entrando en una fase de transformación dolorosa. Las preguntas se multiplicaban, el porvenir se presentaba incierto y su propia figura se había vuelto emblema de un tiempo convulso. En medio de todo, solo quedaba confiar, no en las interpretaciones humanas, sino en la promesa de aquel que dijo: «Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Así, en su última oración, el Papa no pedía certezas, sino fidelidad, que el pueblo de Dios entre luces y sombras no dejara de caminar, porque incluso si la profecía se cumplía en su vida, sabía que la esperanza no muere, porque la Iglesia pertenece a Cristo, no a los hombres. Durante los días en que su cuerpo comenzaba a resentirse y su ánimo se aquietaba entre los muros discretos de su residencia, el Papa Francisco reflexionaba en silencio sobre las señales que tantos habían ignorado y que ahora parecían golpear con fuerza renovada el corazón mismo de la Iglesia. Sentía cómo el peso de las profecías, tan debatidas y a la vez tan inquietantes, se volvía cada vez más difícil de apartar. Sabía que estaban sujetas a interpretaciones distintas, incluso contradictorias, pero su creciente difusión y la angustia espiritual que provocaban eran imposibles de desestimar. Comprendía que en un mundo donde tantos buscaban comprender lo venidero, estas revelaciones no eran una curiosidad más, sino una llamada profunda, y quizá desesperada, a mirar con nuevos ojos el destino de la Iglesia y del mundo. En esos momentos de recogimiento, le llegaban los ecos de Medjugorje, donde por más de 180 años se afirmaba que la Madre Celestial transmitía mensajes a los videntes. La insistencia con la que se hablaba de oración ferviente, renovación del espíritu y la necesidad de redención tocaba fibras hondas en su conciencia de pastor. No era solo la belleza del mensaje lo que lo conmovía, sino la mezcla de esperanza y angustia que despertaba, especialmente entre los fieles que se sentían confundidos por el dolor de la época. Percibía cómo estas palabras celestiales, aunque colmadas de amor, contenían también una advertencia severa, dirigida tanto al pueblo como a los pastores. Había en ellas una urgencia que no podía ser ignorada. Con los ojos cerrados, aún podía oír aquellas frases que algunos decían haber recibido de la Virgen. «Escuchen, mis amados hijos», comenzaban, y el tono maternal contrastaba con la gravedad del contenido. Las visiones de desastres, terremotos, inundaciones, cambios climáticos extremos, epidemias, emergían como signos sombríos del horizonte que se avecinaba. Francisco no podía evitar preguntarse si la humanidad había cruzado un umbral invisible, si estas advertencias eran, en efecto, la consecuencia de un largo alejamiento de Dios.
Le dolía pensar que muchos creyentes, e incluso pastores, respondieran con miedo o negación, cuando lo que se necesitaba era conversión, vigilancia interior y una caridad activa. Comprendía que estos mensajes no estaban destinados a sembrar pánico, sino a despertar conciencias dormidas, a convocar a la fe viva y al cuidado mutuo. En el fondo, sentía que la Madre Celestial no ofrecía condenas, sino caminos de regreso a la luz. Sabía que muchos se cuestionaban la autenticidad de esas revelaciones, pero él no podía ignorar su impacto en la conciencia colectiva de los fieles. En medio del caos de un mundo herido, veía con claridad el rostro compasivo de María apareciendo entre los escombros espirituales, ofreciendo palabras que exigían escucha atenta, oración profunda y acción concreta. Reconocía que las profecías hablaban no solo de pruebas, sino también de posibilidades de salvación, pero eran pruebas terribles. Se mencionaban catástrofes naturales que arrasaban ciudades enteras, aguas que se alzaban con furia, climas desbordados, epidemias fulminantes, incendios incontrolables, tormentas inesperadas. Era un escenario apocalíptico, sí, pero no desprovisto de propósito. Eran heridas que la tierra misma manifestaba, cicatrices dejadas por los pecados acumulados de la humanidad. El Papa se estremecía al pensar en esa tierra santa que lloraba, contaminada, maltratada, profanada. Pensaba en los ríos envenenados, en los mares heridos por el egoísmo humano, en un planeta exhausto de tanto clamar en silencio. Esta visión de la creación, tan desfigurada, lo confrontaba con una pregunta más profunda. ¿Cómo había respondido la Iglesia ante este clamor? ¿Había hecho lo suficiente para despertar las conciencias, para defender la dignidad de toda vida? Comprendía que el castigo del que hablaban los mensajes no era una venganza divina, sino una purificación inevitable, un retorno forzoso al orden sagrado que la humanidad había olvidado. Miraba hacia lo alto con una plegaria en los labios que apenas murmuraba, confiando en que, pese a todo, aún había esperanza. Porque el mismo mensaje que hablaba de tribulaciones, también hablaba de salvación para aquellos que se arrepintieran de corazón. Solo la fe humilde y firme abriría las puertas del reino. Solo el amor fraterno sanaría las heridas de siglos. Francisco sabía que este tiempo era decisivo, y aunque sus fuerzas menguaban, su alma permanecía en vela, como centinela que no deja de orar por su pueblo. En ese susurro final, pedía no por su nombre, ni por su legado, sino por la unidad de la Iglesia, por su purificación, por su fidelidad. Porque en el fondo de su corazón aún creía que el fuego que venía no destruiría, sino que haría nuevas todas las cosas. Su pensamiento muchas veces se dirigía hacia lo que venía advirtiéndose desde distintos rincones del mundo. Un mensaje urgente, estremecedor, que llamaba a la unidad, a la oración, a una solidaridad más viva que nunca. Las palabras que hablaban de civilizaciones enteras borradas de la faz de la tierra no dejaban de resonar en su corazón y le herían como pastor. La humanidad, advertida de un juicio sin precedentes, parecía caminar al borde del abismo, arrastrada por el rencor, la venganza, el caos y una confusión que desbordaba las fronteras. No era un mensaje de miedo, lo sabía bien, sino un grito que buscaba despertar a las conciencias. Y sin embargo, ¿cuántos realmente escuchaban? Le dolía pensar en la indiferencia, en cómo el poder de cambiar el curso de estos acontecimientos terribles estaba, por voluntad divina, en las manos del mismo hombre que los provocaba. Esa advertencia era una invitación a mirarse dentro, a remover las sombras del alma,
a volver con sinceridad al arrepentimiento verdadero. Aún así, en su oración se colaba una pregunta: ¿qué harán los que no tienen fe ante un llamado como este? Cada ser humano podía alterar la trayectoria del mundo, pero era necesario abrir el corazón al perdón, a la comprensión, al amor fraterno. La esperanza de suavizar lo que se anunciaba dependía de una respuesta compartida, unida. Pero el tiempo apremiaba y la humanidad no siempre escuchaba a tiempo. En sus noches de vigilia sentía el frío de esa imagen que tanto se repetía, una oscuridad absoluta que envolvería la tierra durante 3 días. No eran símbolos lejanos, sino realidades posibles. Solo la fe firme, solo el corazón anclado en Dios podría resistir esa prueba. Se aconsejaba cerrar puertas, no recibir a quienes se acercaran con intenciones ocultas, proteger el alma con la guía adecuada, pero sobre todo, evitar que el miedo tomara control. Él comprendía que el Altísimo no deseaba que sus hijos presenciaran su justicia con angustia, sino que buscaran el refugio de su misericordia. El destino estaba en nuestras propias decisiones, y la Madre Celestial, en su ternura inquebrantable, seguía llamando a todos: vigilancia constante, perdón entre hermanos, amor sin condiciones. Nadie conocía la hora, pero cada segundo era valioso. Sabía que solo los que confiaran profundamente en lo divino hallarían refugio y fuerza. Por eso rezaba con lágrimas calladas para que la esperanza no se perdiera, para que la oración se volviera escudo, para que el pueblo de Dios no se desmoronara ante las adversidades. Uniendo manos, pensamientos, acciones, el dolor podría transformarse. Las tinieblas más densas cederían ante la luz encendida por la fe. Dios, fuente de toda misericordia, no había abandonado a su pueblo. La vía hacia la simplicidad del alma y el arrepentimiento podía suavizar los juicios que se anunciaban. Y al imaginar el día en que la oscuridad se disipara, deseaba con todo su ser que el milagro de la redención brillara con la misma fuerza que la cruz en la aurora del domingo. No dejaba de repetirse que este mensaje debía tocar todos los rincones de la tierra. No era tiempo de indiferencia, sino de una meditación profunda, de una escucha consciente. Pedía que fuera compartido con valentía, con fervor, porque solo comprendiendo y preparándonos podríamos resistir. Rogaba que la paz y la misericordia de Dios descendieran sobre cada corazón, que el afecto mutuo y la oración se convirtieran en la base de la resistencia espiritual. En sus súplicas más íntimas, invocaba a la Madre Eterna, guía y protectora. Muéstranos tu mirada llena de misericordia. Enséñanos a caminar hacia lo que es eterno. Sentía que desde el cielo las advertencias eran claras. No venían a condenar, sino a iluminar. Como lo enseñó Santa Faustina Kowalska, la divina misericordia llamaba a confiar, a abrir el alma al perdón de Dios. Como lo vivió Santa Margarita María Alacoque, el corazón de Jesús latía con amor salvador, dispuesto a acompañar cada paso de quienes regresaban a Él. Recordaba los signos: Fátima, Lourdes, los secretos revelados, los cuerpos sanados. La tierra clamaba, y ese clamor era también reflejo de la herida del cielo. Él sabía que la humanidad se encontraba en un umbral. La voz de lo alto pedía corregir el camino, dejar atrás el engaño y abrazar una fraternidad verdadera. Cada enseñanza recibida le hablaba de fe, de unidad, de reconciliación. Y en ese murmullo que solo el alma escucha, aceptaba este mensaje como una promesa, que si se vivía con humildad y decisión, los muros de la separación podrían derrumbarse y surgiría una esperanza nueva, tan real como el alba después de la noche más larga.
Cuando los médicos insistieron en que debía permanecer en reposo y el cuerpo ya no respondía como antes, el Papa Francisco comenzó a contemplar en silencio las voces proféticas que habían marcado el pulso espiritual de su tiempo. Su alma, acostumbrada a la brega pastoral y al diálogo con el mundo, ahora se recogía para examinar con hondura las señales que tantos consideraban advertencias celestiales. Una de ellas, de resonancia universal, era la pregunta que todavía latía en su corazón. ¿Cómo podrían las personas de distintas culturas y religiones comprender estos mensajes sin caer en el miedo, sino abrazando la solidaridad? Aún resonaban en su interior las súplicas dirigidas a la Virgen de Medjugorje, la Madre Celestial, invocada en un momento de angustia colectiva. Aquella oración, pronunciada por multitudes, pedía guía ante el horizonte incierto, protección frente a epidemias, catástrofes naturales y consuelo para la tierra herida. No eran palabras vacías, sino clamores encendidos por el dolor del mundo. En su reflexión íntima, evocaba aquellas visiones que hablaban de redención y transformación. Las advertencias sobre terremotos, inundaciones, pandemias, inviernos crueles y veranos abrasadores no eran simples imágenes simbólicas. En el corazón del Papa, esas palabras se convertían en heridas abiertas, como si cada profecía fuese un lamento que subía al cielo desde la tierra devastada. Se detenía, con particular congoja, ante el mensaje que hablaba de una humanidad que ha envenenado sus ríos, maltratado los mares y quebrantado el corazón de la madre tierra. Sentía en su carne esa culpa colectiva, el peso de los pecados que algunos hombres habían perpetrado, destruyendo lo sagrado con sus actos de violencia y avaricia. Francisco, desde su lecho, sentía que el mundo avanzaba hacia un tiempo de purificación inevitable, donde hasta los inocentes serían alcanzados por la justicia divina. Las visiones de eventos cataclísmicos, de ciudades sumergidas, de pueblos borrados de la faz del planeta, no eran para él imágenes de terror, sino llamados urgentes a la conversión. Le dolía saber que algunos hombres se aprovecharían del caos, alimentando el odio, sembrando confusión, utilizando todo tipo de artimañas para su propio beneficio. No veía estas revelaciones como amenazas, sino como oportunidades para despertar las conciencias. Sentía que debía repetirse una y otra vez. El poder de cambiar el curso de la historia sigue estando en las manos de la humanidad. Recordaba entonces las 3 profecías que más habían estremecido al pueblo de Dios. La primera, el tercer secreto de Fátima, donde se revelaba un intento de asesinato al Papa, cumplido en 1981 con el atentado contra Juan Pablo II. La segunda, la aparición en Lourdes, cuando la Virgen instruyó a Santa Bernardita a cavar un pozo cuyas aguas sanadoras siguen siendo hoy fuente de fe y esperanza. La tercera, tal vez la más inquietante, anunciaba el fin del mundo tal como lo conocemos. En ese anuncio se afirmaba que solo quienes se arrepintieran y abrazaran la compasión se salvarían. Francisco se preguntaba si el mundo había escuchado verdaderamente ese mensaje. Pensaba en la humanidad que se precipita, a menudo sorda al clamor de la tierra, ciega ante el sufrimiento de los hermanos. Las señales eran cada vez más evidentes. El clima impredecible, las enfermedades sin control, los incendios, el granizo, la furia de la naturaleza. Todo parecía hablar de un tiempo de juicio, de una noche que caería sobre el mundo durante 72 horas. Se anunciaba que solo los que sobrevivieran serían testigos de un renacer, de una nueva era. La advertencia era clara: no abrir las puertas, no mirar afuera, guardar silencio ante la tempestad divina. Él no se dejaba llevar por el temor. Más bien sentía que era su deber, hasta el último aliento,
recordar al mundo que no todo estaba perdido, que aún había tiempo para rectificar, pedir perdón, reconciliarse. La Virgen había dicho que el destino podía cambiar, que la unidad y el amor podían prevalecer. Francisco, entre los últimos rezos del día, pedía por todos, por los creyentes y los incrédulos, por quienes compartían la fe y por quienes aún buscaban sentido. Sabía que la humanidad entera estaba invitada a un mismo destino de esperanza, si era capaz de amar como hermanos y hermanas. Y aunque no conocía la fecha, intuía que el tiempo era corto, que solo los que confiaran en Dios hallarían fuerza para atravesar los días oscuros. Esa certeza lo acompañaba, que incluso en medio de la tribulación, el amor no sería vencido. Recordaba las palabras que habían resonado con fuerza en el corazón de tantos. No tengan miedo, enciendan los velos benditos y oren, porque la fe y la oración serán sus escudos en tiempos de desesperación. Esa invitación a unirse, a resistir el mal mediante la comunión fraterna, había calado hondo en su alma de pastor. En su reflexión, el Papa reconocía que la fortaleza del pueblo de Dios no radicaba en el poder ni en la cantidad, sino en la unidad. Cuando los hijos del Evangelio se reúnen, comparten no solo las cargas, sino también la esperanza. De ahí emergen milagros cotidianos, vidas transformadas, heridas sanadas, sombras vencidas, y en medio de esas memorias espirituales, su corazón volvía una y otra vez al llamado de Nuestra Señora, aquellas palabras maternales, firmes y compasivas, que pedían conciencia, oración, arrepentimiento. Dios es misericordioso, decía el mensaje, y la humildad y el arrepentimiento pueden aliviar la carga del castigo. En su contemplación, el Papa evocaba con reverencia la promesa de una señal en el cielo, símbolo del sacrificio redentor de Cristo. Él sabía que ese lenguaje simbólico no era para infundir miedo, sino para despertar las almas dormidas, para preparar los corazones. Cada frase del mensaje mariano resonaba en su espíritu con una claridad dolorosa. Compartir la profecía, estar vigilantes, vivir el amor fraterno. En ese eco se reconocía la presencia constante de la Madre del Cielo, quien en cada aparición, en cada susurro celestial, renovaba su guía con ternura y poder. Divina guía, amorosa Madre del Cielo, murmuraba el anciano pontífice en su interior, háblanos desde lo más profundo de tu corazón. En esas líneas cargadas de urgencia y compasión, el Papa Francisco sentía latir la llamada a una conversión auténtica, como la que sacudió Lourdes y Fátima, como la que tocó a los pastorcillos, como la que movió montañas. En el mensaje se repetía la necesidad de despertar, de mirar el sufrimiento de la creación como reflejo del pecado humano, y de responder con una transformación radical del corazón. Esa urgencia espiritual no era abstracta para él, era real, era apremiante. La profecía hablaba de futuras catástrofes, no como condenas inevitables, sino como advertencias llenas de esperanza. Cada división debe ser superada, repetía para sí. Cada corazón abierto a la compasión. Solo así podría renacer el mundo, solo así la humanidad hallaría nuevamente el camino. En las palabras de la Virgen, el Papa leía una ruta de salvación sostenida por la fe, el perdón y la caridad. Ayúdanos, Madre, repetía en su silencio contemplativo, a acoger este mensaje con humildad y seriedad. Comprendía que aún había tiempo, que el destino no estaba sellado, que la oración podía más que el juicio.
En ese recogimiento comprendía que cada alma tocada por la gracia podía convertirse en puente hacia un nuevo amanecer. Así, al contemplar los mensajes dados en Medjugorje desde 1981, reconocía su influencia real en millones de creyentes. Había escuchado con atención lo que la madre había dicho: «Amados hijos, yo soy la que los protege». En ese anuncio percibía una última súplica, una exhortación final para despertar al mundo entero. Nada debía ser tomado a la ligera. Lo que estoy a punto de revelarles cambiará el curso del mundo tal como lo conocen. Y él, en su interior más profundo, rogaba para que la Iglesia no endureciera el corazón, para que todos los fieles supieran escuchar con reverencia ese llamado materno que, aún en la debilidad de sus días, seguía resonando con fuego en su alma de pastor. Una visión. Francisco, fin de los tiempos, se dibujaba en sus pensamientos, no como un relato de temor, sino como un lamento hondo por la humanidad. Terremotos, inundaciones, climas extremos y pandemias se presentaban como señales que llamaban con urgencia a la conversión. No eran simples catástrofes, sino oportunidades para mirar hacia adentro, para elegir con sabiduría antes de que el tiempo, ya escaso, se agotara. Comprendía que la era de la purificación estaba cerca y que solo el retorno a la compasión podía redimirnos. Con voz interior quebrada por la urgencia, deseaba que el mundo entero escuchara. En su memoria resurgían dos profecías que habían conmovido a miles: los 10 secretos de Medjugorje, revelados a partir de 1981 a jóvenes que decían haber visto a la Virgen. Aquellos nombres, Mirjana, Vika, Iván, Marija, aún estaban vivos en su corazón. Los mensajes celestiales, intensamente ligados al dolor del mundo, despertaban debates, atracción, fe y escepticismo. Sin embargo, para él eran clamores que no podían ser ignorados. La Virgen de Medjugorje, pensaba, hablaba con ternura y firmeza. El apocalipsis se avecinaba y solo el arrepentimiento, el amor al prójimo y la humildad podrían abrir las puertas del reino. La tierra, madre que acoge, gemía por la indiferencia del hombre. Aire, ríos, mares y suelo habían sido contaminados no solo por residuos físicos, sino por el pecado. Veía con dolor cómo los mares se convertían en testigos del quebranto humano. Esa madre tierra, herida y extenuada, reflejaba en su desgarro el rostro de una humanidad que se alejaba de Dios. En su oración, el Papa sentía la cercanía de una ira divina, no como castigo arbitrario, sino como consecuencia inevitable de una cadena de olvidos y egoísmos. Había visto, en lo más íntimo de su oración, escenarios de catástrofes, ciudades tragadas por la tierra, océanos desbordados, climas imposibles, fríos insoportables y calores abrasadores se alternaban como señales que golpeaban a la humanidad. Las pandemias no eran solo fenómenos biológicos, sino llamadas a la conciencia global. Granizadas, incendios, heladas y toda clase de azotes naturales no eran para él castigos, sino dolores de parto de una nueva era. Sentía en lo profundo que muchas naciones dejarían de existir, y no por falta de recursos, sino por falta de amor. El odio, la venganza, la sed de poder se alzaban como dioses falsos. Y aún así, desde su lecho de enfermedad, Francisco no hablaba con miedo, sino con un amor que advertía. No buscaba infundir terror, sino encender la conciencia. Ya están escritos, pensaba, pero aún pueden evitarse. En su corazón sabía que aún había tiempo para cambiar. Reflexión, conversión, unidad. El mundo aún podía ser distinto, pero ¿cómo acogería el no creyente este mensaje?, se preguntaba.
Sabía que muchos rechazarían el lenguaje profético, pero también confiaba en que todo corazón es capaz de amar. Por eso, aún en su fragilidad, pedía: abran los corazones al perdón, a la misericordia, a la unidad. Solo así se evitaría la profecía. Estén vigilantes. Recordaba que había dicho una y otra vez, porque el tiempo se agota, y solo juntos, todos, se puede reencauzar el destino. En uno de esos silencios de la noche, recordaba una advertencia concreta. Una oscuridad total envolverá al mundo durante 3 días y 3 noches. Quienes sobrevivan verán el renacer. Recordaba con nitidez que se aconsejaba no abrir la puerta a desconocidos, pues podrían ser instrumentos de destrucción. Prepararse, sí, pero sin miedo. No teman, se decía a sí mismo. El mensaje no era para esconderse, sino para confiar. Dios no deseaba que sus hijos contemplaran la destrucción, sino que vivieran en esperanza. Reflexionen, pedía, porque el futuro está en sus manos. La Virgen lo había dicho: pidan perdón, ámense como hermanos. Esa era la única vía. Nadie conoce el día exacto. Solo quienes crean hallarán la fuerza para resistir. Aquel que camina en la fe será un mensajero. Francisco entendía que el tiempo se deslizaba como arena entre los dedos, y con él la oportunidad de conversión. El mundo arderá, el cielo se agitará, pero la esperanza no debe apagarse. Encended las velas benditas, susurraba en su plegaria, y orad. La oración será el refugio, la fe, el escudo. Unidos, aún podemos atravesar esta noche. Esa era su última súplica. En medio de ese recogimiento, una certeza le hablaba al corazón: que la Iglesia siempre ha sido más fuerte cuando ha estado unida. Ese pensamiento, tan simple y tan profundo, le llevaba a recordar cómo los verdaderos cambios, las épocas de esperanza, siempre nacieron del esfuerzo común, de la voluntad de caminar juntos. En ese instante, su oración era para que esa unidad no se perdiera, para que el pueblo de Dios no dejara que las tormentas externas dividieran lo que el amor del Padre había unido. Con ojos cansados, pero alma despierta, repasaba los mensajes que el cielo había hecho llegar a la humanidad. Recuerden, murmuraba para sí, que la misericordia de Dios es mayor que todo castigo, y que aún en los momentos más oscuros, una señal en los cielos recordará el sacrificio de su Hijo por todos nosotros. Deseaba profundamente que ese mensaje de conversión, de esperanza y de preparación llegara a cada rincón del mundo. Le angustiaba pensar que muchos aún no lo habían escuchado con el corazón. Por eso, aún en la fragilidad, seguía orando: que cada alma escuche, que cada uno se ame, y que estemos listos para permitir que el mundo cambie, como lo pide el cielo. En su oración íntima, elevaba su voz a la Madre del Cielo. Guía Santa, decía desde lo profundo, habla a tu pueblo. Recordaba cómo esa voz materna había advertido sobre el fin de los tiempos tal como los conocemos, no con palabras de condena, sino con súplicas de conversión y de fraternidad. Y en esa evocación aparecía también el rostro de Santa Faustina Kowalska, mensajera de la Divina Misericordia. El Santo Padre no olvidaba cómo ella, por medio de su diario y sus oraciones, había enseñado a confiar en Jesús. Aquella imagen con la frase «Jesús, en ti confío», se había convertido en faro para muchas almas. Lo mismo sentía al pensar en Santa Margarita María Alacoque, cuyas visiones del Sagrado Corazón habían revelado el amor inmenso y el perdón inagotable de Cristo. Meditando en estas revelaciones, el Papa comprendía con más intensidad el papel de estos testigos como puentes hacia la comprensión del amor divino. Cada mensaje, cada aparición, cada llamado
Era una herida abierta en el corazón del mundo, clamando por reparación. Las palabras de la Virgen no eran solo consuelo, sino también advertencia que la tierra misma sufre y clama a causa de los pecados de la humanidad. Francisco recordaba con gravedad las catástrofes anunciadas, no como castigo ciego, sino como consecuencia de un rumbo equivocado. Sentía en lo más hondo el deber de despertar al mundo a la fe, a la humildad y al amor. Que cada corazón se abra a la compasión, pensaba con fuerza. Que desaparezcan las divisiones, que vuelva la unidad entre los pueblos. En su interior resonaba la certeza de que todavía había tiempo para renacer, para abrazar la fe, el perdón y el amor fraterno. Solo así, se repetía, se abrirán las puertas del paraíso. Por eso suplicaba: Madre Santa, ayúdanos a cambiar, a recibir tu mensaje con humildad, con verdad. Veía con claridad que el futuro estaba en nuestras manos y que aún era posible enfrentarlo con dignidad y esperanza. Sabía que muchas de nuestras acciones pasadas habían herido a la tierra y a nuestros hermanos, pero también que el arrepentimiento sincero podía aliviar los efectos de esas heridas y abrir el camino hacia una nueva luz. El Santo Padre deseaba, con todo su ser, que este mensaje no se perdiera, que fuera compartido con fidelidad y amor, porque sólo así, unidos, podríamos transformar la oscuridad en amanecer y dar a las nuevas generaciones un futuro de mayor paz. En su interior, agradecía a quienes escuchaban y compartían esta oración. Pedía al Señor que la paz y la luz celestial acompañaran siempre a quienes se abrían a la verdad. Sabía que muchos corazones generosos apoyaban el mensaje de fe, incluso con sus gestos pequeños pero significativos, como aquellos que sostenían con sus donaciones los esfuerzos de evangelización. En esos gestos, el Papa veía un reflejo del amor de Dios actuando, pero aún había más. Con voz apenas perceptible, mencionó la revelación de Nuestra Señora de Medjugorje. Era un mensaje que le estremecía, una visión que no podía ignorar. Hablaba de 2 asteroides que se aproximaban a la Tierra, portadores de un peligro inmenso. Mis queridos hijos, decía el mensaje, nos enfrentamos a una amenaza sin precedentes. Francisco, con el corazón encogido, sentía que estas palabras no eran motivo de pánico, sino un llamado a confiar, a rezar, a prepararse. El Papa Francisco no es ajeno al temor que se apodera de muchos creyentes ante mensajes supuestamente urgentes, ni al escepticismo expresado por otros que los ven como intentos de sembrar confusión o miedo. Pero él, que había caminado muchos años en el corazón de la Iglesia, no los despreció. Siento profundamente dentro de mí el peso del llamado a la oración, no como una herramienta alarmista, sino como la manera más pura de mantener la esperanza cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro. En su alma aún resonaba el mensaje que decía provenir de Nuestra Señora de Medjugorje, con su petición de serenidad y la promesa de protección. En sus momentos más frágiles, su corazón de pastor repetía con devoción aquellas oraciones, no como una fórmula, sino como un grito vivo. Padre Celestial, en este momento de dolor e incertidumbre, la oración no solo salió de su voz, sino de todo su ser. Oró sencillamente por los creyentes dispersos por el mundo, por los más vulnerables, por aquellos que ya no encuentran consuelo. Y oró especialmente por sí mismo, no por miedo, sino para seguir cumpliendo su misión con sabiduría y humildad. Deseaba que su voz, aunque cansada, pudiera seguir siendo un faro en el viento. Juntó sus manos en oración silenciosa para que el mundo encontrara refugio bajo la protección de Dios. Comparó esta protección con el manto
con el que una madre cubre a su hijo. Quería que la oración no fuera solo refugio, sino también alimento, luz y sustento diario. Y pidió a Dios que fortalezca la fe de la gente ante los desastres visibles e invisibles que se acercan. No quería evitar los desafíos, sino que quería fortalecerse con el amor. Pidió repetidamente al Espíritu Santo que lo guiara a él y a la iglesia para permanecer fieles. Su oración no era solo por la salvación espiritual, sino también por la paz interior de cada alma. Su petición ya no era frívola, solo rendición. Y cuando una vez más se encontró ante el misterio del sufrimiento humano, se entregó completamente a Dios, con un corazón que conocía tanto la alegría como el arrepentimiento. En mi interior aún persisten preguntas. ¿Y si todo esto no es simbólico? ¿Y si en realidad estamos experimentando señales de alerta? ¿Cuál es la oración que cada uno de nosotros reza por nuestras propias almas y por las de nuestros seres queridos? Sé que mucha gente se pregunta que la confusión es real, pero también entiendo que estas preocupaciones pueden ser el preludio de una fe más profunda. Mientras lucha entre el dolor y la esperanza, reflexiona sobre la fortaleza que puede surgir de una comunidad que ora unida. Aunque ese mensaje parezca incómodo, lo ve como una oportunidad para recordar que la caridad y la oración sincera pueden transformar el miedo en fortaleza. Él cree firmemente que, en medio del caos, la respuesta cristiana sigue siendo el amor. He sido testigo de la intercesión de Nuestra Señora, especialmente bajo la advocación de Medjugorje, inspirando tantos corazones firmes. Y con esa certeza, dirige su pensamiento a todos aquellos que caminan en la oscuridad, animándolos, incluso en el silencio de la habitación, a no perder la esperanza. Que la oración los sostenga, que la fe los guíe, que el amor divino los rodee. En el fondo, espero que estos momentos dolorosos se conviertan en semillas de mayor compasión, nueva comunión y verdadera cercanía a Dios. Así que su último pensamiento no fue miedo, sino rendición. Deje las luces encendidas para que otros puedan ver. Y aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu permanecía firme en la fe. Unido en la oración, el pueblo de Dios sería capaz de superar cualquier tormenta. En el silencio que sigue a una gran vida, cuando las campanas de San Pedro han cesado de sonar y los rezos envuelven las plazas y los corazones, la figura del Papa Francisco permanece viva en la memoria de millones. No fue un pontificado fácil, ni silencioso, ni cómodo. Fue un tiempo de zarandeo, de preguntas, de valentía. Fue el tiempo de un pastor que eligió caminar con el pueblo, aun cuando ello significara incomodar, confrontar o ser incomprendido. El Papa Francisco, nacido Jorge Mario Bergoglio, no buscó aplausos ni reconocimiento, sino fidelidad al Evangelio, al Cristo de los márgenes, al Dios que habita entre los pobres, los olvidados y los heridos de la historia. Su legado no se mide en documentos ni en cifras, sino en encuentros, gestos, lágrimas compartidas, manos tendidas. Fue el Papa que habló de misericordia cuando otros preferían hablar de castigo. Fue el Papa que prefirió los puentes a los muros, el abrazo al juicio, la ternura a la condena. En sus palabras resonaban ecos de los profetas y del Evangelio vivo, y en sus silencios la cruz de quien carga con la Iglesia amada y rota. Hoy, mientras el mundo entero guarda luto, el alma de la Iglesia se inclina con gratitud y reverencia ante este siervo fiel. Señor, Dios de la vida, te damos gracias por habernos concedido a Francisco como guía y hermano. Gracias por su voz firme y su corazón tierno. Gracias por su pasión por la justicia, por su defensa incansable de la dignidad humana,
por su compromiso con la creación y con los descartados. Te agradecemos, Señor, por los gestos sencillos con los que tocó corazones, por cada palabra que confortó al que sufría, por cada decisión que buscó el bien de todos, incluso a riesgo de ser malinterpretado. En este momento sagrado, cuando su alma ya reposa en tus manos, elevamos nuestras plegarias con amor y esperanza. Acógelo en tu reino como al siervo bueno y fiel que no escondió sus talentos, sino que los puso al servicio de la paz, del diálogo, del Evangelio. Dale, Señor, el descanso eterno, que brille para él la luz perpetua, que los ángeles lo reciban con cánticos de gloria y los santos lo acompañen hasta tu presencia. Que la Virgen María, a quien tanto amó, lo cubra con su manto y lo guíe como madre al encuentro eterno contigo. A ti, Francisco, sucesor de Pedro, te decimos gracias. Gracias por enseñarnos que la humildad no es debilidad, sino fuerza, que la autoridad es servicio, que la Iglesia puede ser casa para todos, y no solo para algunos. Gracias por tu risa franca y tus lágrimas contenidas, por tu mirada cansada y tus rodillas dobladas en oración. Gracias por recordarnos que nadie se salva solo y que el verdadero poder nace del amor que se entrega. Fuiste pastor con olor a oveja, como tú mismo anhelabas. Fuiste voz de los sin voz, eco de los olvidados, centinela del reino. Ahora que has partido, no nos dejes solos. Intercede por nosotros desde el cielo, para que no perdamos el rumbo. Ruega por la unidad de la Iglesia que tanto amaste. Ruega por los jóvenes, por los ancianos, por las familias, por los migrantes, por los pueblos que sufren, por quienes llevan cruces que nadie ve. Ruega por quienes no creen, por quienes buscan, por quienes se alejaron. Que desde la eternidad nos acompañes como hermano, como padre, como pastor. Que tu ejemplo nos impulse a vivir con valentía el Evangelio, sin miedo, sin tibieza, sin cerrar el corazón a nadie. Y a ti, que estás viendo o escuchando este homenaje, te invito a que te unas a nosotros en esta oración viva. Deja un comentario con tu recuerdo o tu oración por el Papa Francisco. Comparte este video con aquellos que, como tú, valoran el testimonio de un hombre que vivió su fe hasta el último aliento. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Fe en Oración, donde seguimos compartiendo esperanza, luz y comunidad. Que este canal sea también un lugar de encuentro, de consuelo y de fe compartida. Porque como nos enseñó el Papa Francisco, caminar juntos es el verdadero camino del Evangelio. Que la paz de Cristo te acompañe siempre. Gracias por estar aquí.